Sí, mis hermanos, en una noche no una noche más, esta es una nueva noche, una nueva oportunidad de entrar en la presencia del Señor y gozarnos estudiando su bendita palabra. Vamos adelante, mis hermanos, allí en el capítulo 27 del libro de los Hechos, y habíamos dejado allí en el verso 20. Dice Hechos 27, verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y habíamos dicho el viernes pasado que aquí Pablo está, dice, en una situación angustiosa, puestos en estrecho, tantos problemas, tantas dificultades, pero dice que el Señor permite eso para que nuestra confianza no esté puesta en nosotros, sino en el Dios que resucita aún a los muertos. Oh, gloria a Dios. La esperanza del cristiano va más allá de esta vida, va más allá de la tumba. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra: entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Aquellos que han recibido mi mensajito invitándolos al estudio, ustedes saben que nosotros pusimos afanosos por nada, orando por todo, ¿no es cierto? Y como el hombre de Dios, en medio de las dificultades, en medio de tantos problemas, en medio de haber aún perdido la esperanza de conservar la vida, él ora al Dios que se manifiesta. Bendito sea el nombre del Señor. Y decíamos, el Dios que se manifiesta siempre nos da una palabra, siempre nos lleva a través de la tormenta. Y ese hombre que fue desechado, que no lo quisieron escuchar el consejo, mis hermanos, ahora se va a levantar como un líder, como un guía de aquella tripulación. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y mi hermano, acá hay palabra de Dios. Estás pasando por dificultades. Muchas veces no te han escuchado. Se te han burlado porque querías hablar de Dios y se te burlaban. No me vengas con religión. No me vengas con eso. ¿No es cierto? Y yo te digo una cosa. Hoy estaba hablando con mi señora y decíamos, ¿no?, que las dos estrategias que más resultado le han dado a Satanás es hacerle creer a la humanidad que él no existe. Y la otra es hacer creer a los cristianos que el cristianismo o que Cristo es una religión. Y ahí nos hemos quedado, mis hermanos, en una religión, en una costumbre de ir a la iglesia, en una costumbre de llevar la Biblia, sentarnos, escuchar un mensaje, que pararnos cuando nos indican que nos paremos, aplaudir cuando nos mandan a aplaudir o exaltar a Dios cuando, no es cierto, hay canciones. Pero, mis hermanos, la relación con Cristo va mucho más allá de una religión, mi hermano. Y en esta noche vemos que Pablo le dice: me tendrían que haber escuchado. Pero qué lindo que Pablo no se queda lamentándose, mi hermano. Muchas veces a nosotros tampoco nos han escuchado. Pero yo te digo una cosa. Hoy Dios te dice: levántate, porque yo te tomo de tu mano y te llevo adelante. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios, vuelvo a leer: entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida. Note que Pablo le había dicho que veía que iba a haber muchas pérdidas aún de personas, de vidas. Pero ahora Pablo tiene un mensaje renovado, un mensaje con poder. Y le dice: no habrá ninguna
pérdida de vida. Eso es lo que el mundo está necesitando hoy, mis hermanos. Estamos metidos en una barca, ya sea Estados Unidos o cualquier país del mundo. Las autoridades, sean del partido político que sean, es una barca que va a los tumbos el mundo. Esta es una nación que va a los tumbos, mis hermanos. Pero tiene que haber alguien. En esta noche Dios quiere levantar a alguien como un poderoso profeta de Dios y que va a tener palabra de Dios para dar. Entonces Pablo le dice, no habrá pérdida entre vosotros, sino solamente de la nave. Note, esto sí que es una profecía, mi hermano. Lo otro que él había dicho eran consejos de un hombre experimentado, de un lobo de mar, ¿no es cierto? Pero ahora esta es la profecía que viene del cielo. Oh, bendito. Y note qué precisa que es la profecía. Y mi hermano, si alguien, un profeta, y te dice, así te dice Dios, te llevaré por las naciones, y habla grandes cosas. Mi hermano, ¿y cómo podés medir eso? La profecía, la palabra de Dios siempre es precisa, mi hermano. Es bien específica. Porque decir, oh, Dios hará grandes cosas. Pero ¿cómo se mide eso? Pero acá note que le dice Pablo, no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Oh, bendito sea Dios. Porque acá está la clave. Nota esto, mi hermano. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Oh, bendito tu nombre, Señor. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo te digo, mi hermano, Dios te ha estado llamando, ponte en pie, porque no solamente vas a tener un ministerio, sino que vas a llevar salvación a muchas vidas. Pero tienes que creer que el Dios que te llama es el Todopoderoso, mi hermano. Oh, bendito sea tu nombre. Y muchas veces nosotros, recuerden una cosa, nosotros no somos solamente cristianos, mis hermanos. Nosotros somos testigos del Dios vivo, real y verdadero, que un día hemos tenido un encuentro con Él, mi hermano. Si no has tenido un encuentro cara a cara con Dios, y está bien, las dudas te vienen, ¿no es cierto? Pero cuando te encuentras cara a cara con Dios, no quedan lugar a dudas, mi hermano. Y eso me lleva a pensar un poco en un hombre que yo siempre digo, mi hermano, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento a la par del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no tiene fundamento, no tiene base, mi hermano. ¿Saben por qué les digo? Porque hable usted con un judío acerca de Cristo y le va a decir que el Nuevo Testamento fue un invento de los hombres para poder meter la figura de Cristo en el seno de la fe del Dios de Abraham. Por eso, mis hermanos, tenemos que conocer el Antiguo Testamento para poder interpretar correctamente el Nuevo Testamento. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y allí hay un hombre, mi hermano, que cuando te empiece a contar te vas a dar cuenta enseguida. Un hombre que fue salvado milagrosamente. Bendito sea el nombre del Señor. Y de una forma que hasta se diría un poco cómica, ¿no es cierto? Irónica. Porque va a ser la hija del faraón la que lo va a sacar de las aguas cuando era un bebito que estaba condenado a morir, ¿no es cierto? Y allí la hija del faraón lo va a prohijar, lo va a tomar como hijo suyo. Es más que una adopción, ¿no es cierto? Y allí va a ser criado Moisés en el palacio del faraón. Y noten una cosa, cuando Moisés cumple los 40 años, él tenía un sentido de destino, mi hermano. Él sabía que Dios iba a traer liberación a su pueblo a través de su mano, por su mano. Y yo te digo una cosa,
Acá hay una palabra de Dios. Hay alguien que se ha desanimado porque sintió que Dios lo había llamado, pero ha estado luchando con ese llamamiento, aún con el rechazo hacia ese llamamiento. Y en esta noche Dios te dice, yo te levanto, yo te restauro, porque nuestro Dios es restaurador de los profetas, mi hermano. Oh, gloria a Dios. O como dijo un pastor amigo, Dios, nuestro Dios, es el Dios de las segundas oportunidades. Gloria al nombre de Cristo. Y allí estaba Moisés, ¿no es cierto? Él tenía el sentido de llamamiento en su vida, el sentido de propósito, de destino en su vida. Sabía para qué había nacido. Oh, gloria a Dios. Pero él quiso ir a ver a su pueblo, ¿no es cierto? Y cuando vio que estaba un egipcio maltratando a uno de su pueblo, de los israelitas, mata al egipcio para defender. Pero su pueblo no lo entendió. Y él tuvo que huir al desierto. Y yo te digo una cosa, cuando Dios llama a alguien, Él se va a encargar de procesar al llamado. ¿Saben por qué? Porque Dios no manda improvisados a la obra. Dios manda a hombres y mujeres que han sido procesados por Dios. Y allí Moisés va a tener que ir a la escuela del desierto, donde quizás tú has estado muchas veces y parece que ese desierto que estás en tu vida parece no tener fin. Los años van pasando y ¿dónde está el llamamiento que Dios me hizo? ¿Dónde está ese ministerio que yo soñé? Pero Dios te dice, ten paciencia, que yo no he terminado contigo. Y así estuvo Moisés 40 años. Note, 40 años había estado Moisés preparado en una de las culturas más brillantes de aquella época, en un pueblo avanzado tecnológicamente como era el imperio egipcio, preparado para vivir en el palacio de Faraón, considerado un dios. Y él va a tener que ir al desierto, a una actividad para la cual él sabía que no había nacido. Ser pastor de ovejas. Tuvo que empezar a pastorear ovejas si quería comer, ¿no es cierto? Tú te puedes haber olvidado del llamamiento de Dios en tu vida, pero seguro que no te has olvidado de comer. Y allí Moisés, para ganarse el pan, empieza a pastorear ovejas. Pero ¿saben qué? Cuando hay un llamamiento de Dios sobre tu vida, no te va a dejar tranquilo. 40 años detrás de ovejas mirando piedras. Y yo te digo, esos 40 años Dios los estuvo preparando allí en el desierto. Moisés podía conocer cada piedra, cada sendero del desierto, por donde 40 años más tarde iba a llevar al pueblo de Dios por otros 40 años. ¡Qué tremendo, mi hermano! Cómo Dios prepara para el ministerio. Y en esta noche la palabra es, Dios envía hombres que han sido procesados por Él, no improvisados, sino procesados en la mano del alfarero. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí está Moisés, pero ustedes saben una cosa, 40 años en el desierto viendo piedras y ovejas, sintiendo un llamamiento en su interior, mi hermano, no es satisfacción para nadie. Hasta que un día Moisés dice que fue llevando las ovejas al monte de Dios, al monte Horeb, ¿no es cierto? Y a veces uno piensa que el pastor llevó a las ovejas porque allí en el monte de Horeb habría pastos. Pero usted sabe que el monte Horeb es uno de los lugares más inhóspitos, más áridos de toda la Palestina. O sea que no fue buscando pastos para las ovejas, sino que llevó las ovejas porque él era un responsable, mi hermano. No era uno que abandonaba las cosas. Y yo te digo una cosa, no dejes lo que estás haciendo por ir en pos del llamamiento, porque Dios te va a aparejar las cosas. Oh, mi hermano, Él te va a abrir puertas, pero no sueltes, sé fiel en lo que estás haciendo, mi hermano. Oh, gloria a Dios, ahí estuvo Moisés y fue al monte de Dios porque él ya no daba más, ya estaba harto, ya quería que hubiera un cambio en su vida.
y allí iba buscando, acuérdense, en el monte Horeb, allí donde Dios se iba a aparecer a su pueblo y les iba a dar las tablas de la ley. Él sabía, él sentía, quizás que Moisés no podría explicar lo que estaba sintiendo, pero así te está pasando a ti. No sabes explicar, pero sabes dentro de tu corazón que hay algo más que Dios tiene para ti. Oh, bendito sea, ese es nuestro Dios. Quizás Él no te revele todo así abiertamente en un momento, pero sé fiel a Él en lo que has visto y Él te va a llevar a cosas más grandes. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y allí va Moisés, ¿se acuerdan? Y se le aparece Dios en la zarza. Y a ti y a mí un día se nos apareció en una zarza, ¿no es cierto? No quizás de una manera tan milagrosa, tan sobrenatural, pero sí hubo un encuentro que marcó nuestras vidas. Pero así como les pasó a Moisés, que se olvidó de eso y que eso no fue suficiente para convencerlo. Allí en el versículo, en el capítulo 4 del libro de Éxodo, te lo voy a llevar para que lo compartamos un poquito. Y en esta noche hay palabra de Dios para ti, mi hermano. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, Dios le había estado hablando a Moisés que él iba a liberar al pueblo de Dios de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Ahora noten una cosa, mi hermano. Hablamos de persecución, hablamos de maltrato a los cristianos, ¿no es cierto? En Afganistán, en tantos otros lugares. Pero no te olvides que el pueblo de Dios estaba siendo maltratado en Egipto. Estaban siendo perseguidos, oprimidos. Bendito sea Dios. Y ese pueblo empezó a clamar a Dios. Lo que trae liberación es el clamor a Dios, mi hermano. Entonces nosotros no tenemos que orar para que Dios quite a los opresores de aquellos que están sufriendo. Dios no tenemos que orar para que Dios me quite los problemas, las dificultades, sino que yo tengo que orar para que mi corazón se sensibilice delante de Dios y salga un clamor de mi corazón. Porque el clamor trae liberación. Oremos por los cristianos de Afganistán para que haya un clamor de parte de ellos al Dios de los cielos, que Dios no es mezquino y se va a manifestar, te lo profetizo. Dios se va a manifestar aún en Afganistán, mi hermano. Oh, bendito sea. Pero claro, el pueblo tiene que clamar. No son los otros, sino uno tiene que clamar, mi hermano. Oh, oremos para que realmente los afganos y todos aquellos que están sufriendo persecución, tú y yo no podemos hacer nada contra los gobiernos, contra los tiranos, pero sí podemos orar para que nuestros hermanos levanten clamor a Dios, que cuando Dios oye el clamor de su pueblo, Dios desciende para hacer algo. Y allí estuvo Moisés. Fíjense, los israelitas podían haber pensado que Dios se había olvidado de ellos. Pero allí estaba él. Ellos se habían olvidado de la promesa que Dios había hecho a Abraham, que iban a estar 430 años en Egipto y que después Dios los iba a sacar con brazo fuerte y con grandes riquezas. Pero ellos veían el hoy, el presente, y se habían olvidado de las promesas de Dios y veían el futuro sombrío. Yo te puedo decir una cosa, cuando veas el futuro sombrío, es hora de que vuelvas a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. A ti te pasa lo mismo que a mí. Decime si no es cierto. A veces queremos pararnos delante de la gente y hablarles de parte de Dios. Y tenemos vergüenza, nos falta denuedo para hablar, para proclamar la palabra. Nos falta esa seguridad de saber que estamos con Dios. Ahora nota, Moisés había visto la zarza ardiendo que no se consumía. La gloria del Señor allí, pero sin embargo tenía dudas. Y entonces dice, he aquí, ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? No es que Dios tenía curiosidad, que no sabía lo que tenía Moisés, pero era necesario que Moisés supiera lo que tenía en su mano. Y entonces le dice, y él respondió, una vara, un palo seco, mi hermano.
La vara que un pastor usaba, una rama seca que se le habían quitado las hojas y los brotes, ¿no es cierto? Que era lo que usaba un pastor para defender a las ovejas y defenderse a sí mismo de los animales rapaces, ¿no es cierto? Y también para ir caminando con más seguridad. Un bastón de apoyo sería la vara, ¿no es cierto? Y entonces le dice, ¿qué tienes en tu mano? Acuérdate, en lo que te has estado apoyando, Dios quiere que se lo pongas en las manos de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, Él le dijo, échala en tierra. Aleluya. Y Él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Mi hermano, ¿cuál es la vara que tenemos nosotros? Ya no tenemos un palo, no somos pastores, ¿no es cierto? Pero hay una vara que Dios nos ha dado. Acuérdense, esto, aquellos que me ven en Facebook, saben que estoy levantando mi Biblia. Y yo te digo esta noche, esta Biblia, las Sagradas Escrituras, son la vara que tú y yo tenemos que tener, que esgrimir, en el cual depositar nuestra confianza. Pero nota la lección que le va a enseñar el Señor. Dice, échala en tierra. Y al echarla en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Acá hay una palabra de Dios, mi hermano. Deja caer esta santa Biblia en el suelo y yo te puedo asegurar que las culebras van a venir, mi hermano. Las culebras han venido sobre el mundo porque el mundo ha dejado la palabra de Dios. Hay muchas culebras que están atacando a Estados Unidos de América. Porque los estadounidenses, yo me acuerdo cuando era chico y veía esas películas donde la familia tenía una Biblia abierta sobre la mesa y oraban a Dios antes de las comidas, ¿no es cierto? Y un día yo estaba orando por los Estados Unidos y le decía, Señor, qué lindo sería que los estadounidenses volvieran a tener la Biblia abierta sobre la mesa. Y Dios me hacía ver mi error. Me dice, ellos tenían la Biblia abierta sobre la mesa, pero nunca tuvieron la Biblia en el corazón. Ese es el problema, mi hermano. Te pueden sacar una Biblia de tus manos, pero nunca te van a sacar una Biblia de tu corazón. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A mí no me quita el sueño que me quiten la Biblia. ¿Saben por qué? Porque eso me alienta a comer palabra de Dios todos los días. Y yo sé que puede que no recuerde todo lo que he leído, pero en un momento el Espíritu Santo va a sacar de ese interior, porque decía Pablo a Timoteo, poderoso es Dios para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál era el depósito? La palabra de Dios que él había atesorado en su corazón. Hermano, nunca vas a valorar más a Dios de lo que valoras su palabra. Y ahí está Moisés, y tiene que ver en primer lugar que si él deja caer la palabra de Dios, culebras van a aparecer, mi hermano, y dice que huía de ella. Y muchas veces nos pasa así, mi hermano, huimos de la Biblia. No le hemos prestado atención y se nos vuelve un libro pesado, aburrido. Y mi hermano, allí tiene que aprender una lección, Moisés. Y tenemos que aprenderla tú y yo. Y le dice, Moisés huía de la serpiente. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Usted sabe una cosa, ¿no es cierto? Yo no soy experto en serpientes, pero usted sabe que a una serpiente el peor lugar para tomarla es de la cola. Todos aquellos que son expertos en cazar serpientes la agarran del cuello, ¿no es cierto?, detrás de la cabeza, pero nunca de la cola. Dios te va a pedir que hagas cosas más allá de tus fuerzas. Bendito, más allá de tu coraje. ¿Sabes por qué? Porque la obra de Dios no se hace con tu coraje, no se hace con tu valentía. Y Pedro, el apóstol, tuvo que aprender eso. Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y ahí le negó delante de una sirvienta, mi hermano.
Y no es que esté denigrando el papel de una sirvienta, pero fíjense, si negaba delante de una sirvienta, ¿cómo no iba a negar a Dios delante de los líderes? Ese hombre que había sido llamado por Dios para ser líder en la iglesia, tenía que aprender que él no podía confiar en sí mismo. Y allí tuvo que saborear las lágrimas amargas de la derrota. Y aquel Pedro va a tener que tener aquel encuentro con el Cristo resucitado, que le va a preguntar 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y allí llorando le va a decir la 3ª vez, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, extiende y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Nota esto. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Mi hermano, hasta que no aprendamos a tomar este santo libro en nuestras manos, al derecho y al revés, mi hermano, hasta que no nos haga carne, no vamos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Y no se necesita muchas labias para llevar el mensaje de salvación. Lo que se necesita es la demostración del poder de Dios. Mi hermano, porque si en esta noche nosotros fuéramos a la Casa Blanca, acuérdense que Moisés tenía que ir a un lugar mucho más importante que la Casa Blanca. La sede del gobernante, que era considerado un dios. Y allí decirle, deja ir a mi pueblo, dice el Dios de los cielos. Aquellos que estaban forrados en dioses. Y que viniera alguien. Acuérdense que venía alguien del pueblo de Israel, que eran menospreciados porque eran pastores de ovejas. Los egipcios menospreciaban a los israelíes. O sea, fíjense, mi hermano, un don nadie iba a pararse delante del hombre más poderoso de la tierra, a decirle que dejara ir al pueblo de Dios para que le sirviera, cuando ellos lo estaban oprimiendo, ¿se acuerdan? Pero allí le dio Dios la comisión de poder, la investidura de poder, mi hermano. Oh, bendito sea tu nombre. Y ahora sí volvemos al capítulo 27, y allí estuvo Pablo en una audiencia con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, en medio de una tormenta que sacudía aquel barquito, oh bendito, como un barquito de papel, ¿no es cierto? Y dice, porque esta noche, versículo 23, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Si tú eres de Dios y le sirves, tienes que tener expectativas que Dios no te va a dejar solo. Cuando sea necesario, Él se va a manifestar. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Diciendo, Pablo, no temas. ¿Por qué le habrá dicho no temas? Pues seguro que tenía temor Pablo. Estaba en medio de una circunstancia que no sabían si iban a salir con vida. Pero ahí le habla a él. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Un hombre, cuando escucha a Dios, es de bendición y de preservación de vida para los que le rodean, mi hermano. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Así, cuando tú te montas en un avión, tú sabes que ese avión va a llegar a destino porque el Dios de los cielos ha permitido que tú estés allá. Por eso, mi hermano, ojo, hay que orar antes de hacer las cosas. No seas como Jonás, que iba huyendo de Dios en el barco, y mira el problema que les trajo. Pero si tú estás en la voluntad de Dios, eres un hombre, una mujer que ora, que no hace nada por impulso, sino que busca el rostro de Dios, Él va a ser un medio de bendición para esa gente, aunque no le conozcan. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces le dice Pablo, por tanto, oíd, oh varones, tened buen ánimo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. En este tiempo la iglesia, tiene que haber un hombre, tiene que haber alguna mujer. En este tiempo donde mis hermanos hemos levantado oraciones, una más lastimera que otra.
Oraciones donde le contamos a Dios lo mal que está el mundo. Oraciones que hablamos mal de este y de aquel y del otro. Ojo, no digo que son angelitos, ¿no es cierto? Pero mi hermano, es tiempo que se levante un hombre, una mujer de Dios y que le diga a esa gente que estaba en ese barco, que estaba ahí sacudido por las olas, ¿cómo está nuestro país? ¿Cómo están nuestros países, mi hermano? Que le digan, tengan ánimo. Aleluya. Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Acá hay un hombre que sabía recibir y sabía, vamos a decir, usar la palabra de Dios. Como Pablo después le iba a escribir a Timoteo, preséntate a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza bien la palabra de verdad, mi hermano. Tenemos que aprender a usar, a trazar bien la palabra, mi hermano. Que no nos vayamos por las ramas, que no hagamos interpretaciones que a veces llevan a la burla, mi hermano. Tenemos que ser respetuosos de la palabra de Dios. Y allí dice la palabra que yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y en esta noche, mi hermano, sigue con el teléfono en mute, pero contéstale a Dios. Podés decir, Dios, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mira que hay promesas de Dios, mi hermano. Aquellos que están enfermos. A veces nosotros corremos a los médicos, corremos a la farmacia, pero no corremos al Dios y a la palabra de nuestro Dios. Que Él allí nos dio Isaías 53. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero también nos dio Santiago 5:14. ¿Hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite y el Señor va a levantar al enfermo. Tenemos muchas promesas de sanidades. Es más, el Espíritu Santo ha dado dones de sanidades a la iglesia. ¿Hemos creído la palabra? En esta noche tenemos que ser sinceros. Y puedo decir, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿O estoy huyendo de la palabra? Te digo que a veces huyo. A veces vienen los problemas, vienen los achaques y enseguida corro buscando una solución. Y me olvido del Dios de todas las soluciones. Que no nos pase como aquel rey, ¿se acuerdan que enfermó de los pies? Y quedó allí registrado en la Biblia. Consultó a los médicos y no consultó a Jehová. Esa palabra consultar significa pedir consejo. Mi hermano, si has estado enfermo, es hora de que ores a Dios y le digas, Señor, aconséjame en esta situación. Solo Él conoce todas las cosas. Muchas veces la enfermedad puede ser medio de disciplina. Acuérdense cuando participamos de la cena del Señor indignamente. Mi hermano, es tiempo de escuchar a Dios. Dice, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático. Mi hermano, esto te puede sonar de poca importancia si no estás concientizado, si no sabes que en la antigüedad no se navegaba a través del mar, se iba bordeando las costas. Acuérdense que no tenían medios de navegación, lo único que contaban las estrellas de noche o el sol de día. No tenían GPS, no tenían nada, ni siquiera cartografía, no tenían ni compase, ni brújula, ni nada. Menos se iban a aventurar. Y yo te digo una cosa, ellos ya estaban en problemas navegando, costeando. Imagínense ahora que el viento los lleva al medio del mar Adriático. Está bien que el mar Adriático no es de la extensión del Atlántico. Y por favor ruego a la gente que los teléfonos en mute. Y dice,
en el mar Adriático, mis hermanos, acuérdense, sobre los problemas, todavía el barco se va por una ruta que ellos nunca habían transitado. O sea, eso sí que salimos de Guatemala para estar en Guatepeor, ¿no es cierto? Pero ánimo, mi hermano, Pablo les había dicho, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo ha estado conmigo y me ha dicho, no temas. Pero nota, le habla a Dios, le habla el ángel, pero ahí viene un problema mayor. Y muchas veces pasa así. Toda palabra de Dios viene apelando a nuestra fe, pero toda fe va a ser probada, mi hermano. Puede que Dios te haya dado una palabra, yo te sano, pero vinieron los síntomas de una manera peor que antes que orara. Y muchas veces yo dije, al final, antes que orara, las cosas no estaban tan mal como ahora. A mí me pasó. ¿No es cierto? Como diciendo, ¿para qué oré? Si antes no estaba tan mal. Y esta gente, después que Pablo les habla diciendo que no iban a tener problema, el viento los lleva al medio del mar. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor a través del mar Adriático. El mar Adriático está allí al sur de Italia, entre Italia y la península de Macedonia, lo que era antiguamente Yugoslavia, ¿no es cierto? Y Albania y todas esas naciones. Y dice, a la medianoche, cuando la noche es más oscura, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas. Ahora tú te preguntarás, ¿qué eran las brazas? ¿Qué era la sonda? ¿No es cierto? La sonda era una soga con un peso en un extremo que ellos arrojaban, iban bajando al mar, ¿no es cierto? Hasta que esa soga tocaba con algo. Y entonces, cuando esa soga tocaba con el fondo, vamos a decir, o con alguna roca, ellos paraban de soltar la soga y la empezaban a recoger desde donde la habían tenido, ¿no es cierto? Y después agarraban esa soga y un hombre abría los brazos, ¿no es cierto? Abrían los brazos en forma de cruz y la braza era la medida de un extremo a otro de las manos de ese hombre. Eso era una braza, más o menos unos 2 metros, ¿no es cierto? Entonces así calculaban ellos la medida de la profundidad del mar. Y entonces dice que como sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Ahí se confirmaba que estaban yendo hacia la plataforma marina, ¿no es cierto? Mejor dicho, la plataforma continental. Entonces dice, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Noten, aquel que no había sido escuchado, cuando al principio le dio un consejo, ahora es el consejero del barco. Es la voz autorizada. Y Dios te va a levantar como una voz autorizada. Dios está queriendo levantar a la iglesia en este tiempo como una voz autorizada. Pero no para que hable de política, sino para que hable la santa palabra de Dios, las sagradas escrituras, mis hermanos. Porque acuérdense que el mensaje de la iglesia es el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Ahora, note una cosa, no dijo Pablo, no podremos salvarnos. No se incluyó él. Sabía Pablo cómo decir las cosas. No podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife. No es que los soldados
se cortaban por cuenta propia. Es indudable que el centurión dio la orden. Es indudable que el centurión dio esa orden habiendo aceptado, recibido el consejo de Pablo, aquel Pablo que él no había querido escuchar antes. Qué tremendo, un hombre que se encuentra con Dios es un hombre que al hablar tiene autoridad. Gloria al nombre de Cristo. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, o sea, el barco de remos que llevaban como salvavidas, y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. 2 semanas trabajando sin comer. No era que estaban ayunando tirado en una cama o tirado en el piso de la nave. Habían estado trabajando. Y ahí estaba, dice que les recomendó que comieran. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y acá viene una cosa. Dios nos va a dar un ejemplo. Dios nos va a poner como líderes. Pero ¿saben qué? Los líderes guían con el ejemplo. La iglesia tiene que guiar al mundo con el ejemplo. No con palabras, con ejemplo. Dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias. Ve que no habló. Pues le había dicho, miren, es necesario que coman, que esto, que el otro. Y un líder no puede decir, miren hermano, tenemos que ir a tal parte, a tal hora, que vamos a hacer tal cosa. Y después van los hermanos y el líder no estaba. No. El líder lidera, guía con el ejemplo. Y dice, habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Acuérdense que esto no era un culto. Eran reos, marineros, consagrados a los dioses paganos. Solamente cristianos estaban Pablo, el otro muchacho que se me escapa el nombre, y Lucas. Nada más. Andrónico, que era de Macedonia, ¿no es cierto? Y dice, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comiendo también. Ahora miren, vuelvo a leer el versículo 35. Dice, habiendo dicho esto, tomó el pan. Nosotros le podemos decir a la gente, tienen que hacer esto, pero hasta que no lo vean, no nos vean a nosotros hacerlo, y no esperen que lo hagan ellos. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Qué importante que esto, no lo hizo a escondida, no lo hizo delante de un grupito, lo hizo en presencia de todos. Un líder, un hombre de Dios, se juega la vida en cada cosa que hace. Y se juega la reputación, mi hermano. Y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pues nunca habían estado allí. Dice, esta isla, ¿y esto qué es lo que es? ¿No es cierto? Y dice, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Ahora, qué tremendo, Pablo estaba liderando, Pablo aconsejaba, pero Pablo escuchó a todos, porque estuvieron de acuerdo todos en varar la nave. Un líder no es uno que dice, ya hace esto y punto. No, busca el consenso también a veces cuando es necesario. Entonces dice, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, donde el mar se divide,
Hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y acá se cumplió la profecía, acá se cumplió la palabra que Pablo les dijo. Ninguno iba a perecer, la nave se iba a perder, pero ellos ni un cabello de las cabezas de ellos iba a perecer. Y se cumple, mi hermano. Esta es una verdadera profecía. Y dice que, ahora note una cosa, ellos se salvaron pero tuvieron que hacer algo, se tuvieron que aferrar a maderos, tuvieron que nadar los que sabían, ¿no es cierto? Como yo siempre digo, Dios les da de comer a las aves, pero no les lleva la comida al nido. Los pajaritos tienen que salir cada día del nido a buscar el alimento. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora en el capítulo 28 que entramos en esta noche, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ese supimos me da, ¿no es cierto?, la seguridad de que ellos ignoraban ese lugar, nunca habían estado. Y dice, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Piense un poquito, ya era invierno, frío, náufragos, empapados en el mar y encima llegan a la playa y ya dicen, ¡basta de agua! Así como te puede haber pasado todo este mes que pasó acá en Miami. ¡Ya basta de agua! Salen del mar empapados y los recibe una lluvia torrencial, mi hermano. Y el frío. Entonces dice a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, ahora note, Pablo no se la creyó que era el profeta, que era el apóstol, sino que se puso a trabajar, se arremangó y fue a juntar leña, algunas ramas secas para alimentar el fuego. ¿Por qué? Porque no era solamente para ellos, sino para toda la tripulación. Y un hombre de Dios tiene que trabajar para todos, mi hermano, no solo los creyentes, sino también los inconversos, porque vos no sabés cuánto tiempo más van a ser inconversos. Entonces dice, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Miren cómo se enlaza la culebra de Moisés con esta víbora que ahora se le prende en la mano de Pablo. Pero acuérdense, Pablo sabía usar la palabra. Él había creído la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya, en mi nombre tomarán serpientes en las manos y no le harán daño. Allí se le prendió la víbora, se le prendió, mi hermano, con los colmillos allí. Lo mordió. No solamente lo mordió y lo soltó, sino que quedó prendida ahí. Y yo les digo una cosa. La fe no se mide por las confesiones que uno hace. La fe se mide por los hechos que uno hace. Gloria a Dios. Pablo dice, huyendo del calor se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros. Ahora note, la víbora se prendió y seguro que sangre tiene que haber salido, mi hermano, porque Pablo no era de plástico. Y dice, cuando los naturales vieron colgando de su mano, la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¡Aleluya!
¿Quieres que el mundo cambie la manera de opinar que tiene acerca de la iglesia, el concepto que tiene de la iglesia? Empecemos a obrar como obra la iglesia verdadera. Ahí estuvo Pablo, se sacudió la víbora en el fuego y siguió, ¿no es cierto? Entonces dice, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Aleluya, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Y termino con esto. Pablo iba con Lucas. Lucas era médico. ¿Saben una cosa? Lucas diagnosticó el problema porque dijo que estaba enfermo con disentería y tenía fiebre. O sea que le tomó la temperatura. Pero no lo sanó Lucas. Lo sanó Pablo con el don de sanidad que Dios operaba a través de Pablo. En esta noche tenemos que despertar los dones de sanidades que Dios ha repartido a su cuerpo, que es la iglesia. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por este tiempo. Amén.